noches con todos los participantes. Desde ya saludar a todos los que se encuentran el día de hoy acompañándonos en esta interesante entrevista de caligrafía forense. Quien les habla es la abogada Rocío Valera Pérez. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección General Académica de la Escuela Nacional de Ciencias Jurídicas y Forenses. Les damos la bienvenida al inicio de este evento con el tema caligrafía forense. Este foro entrevista es producto de un gran esfuerzo en conjunto de nuestra dirección y diversas instituciones, como el Centro Terapéutico de Lima, la Asociación de Psicoterapia del Perú y el Centro Jurídico Clínico Forense de Lima. Nuestra motivación nace de la necesidad de facilitar información y experiencias sobre el derecho, la criminología y las ciencias forenses. Teniendo en cuenta esto, esperamos que el desarrollo de este evento nos permita a los y las participantes una aproximación a la casuística, doctrina y experiencia profesional, tanto en nuestro país como en el extranjero, de cada uno de los profesionales que sean invitados. Bueno, esperamos que nuestras actividades académicas sean de su agrado y puedan contar con un enfoque interdisciplinar e integral tanto para abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, criminalistas, peritos forenses y público en general. Bueno, sin más, vamos a presentar con mucho gusto y mucho agrado al doctor Miguel Pérez Villoria. Es criminólogo, perito judicial caligráfico. Él es criminólogo por la Universidad de Alicante, cuenta con un título propio en Ciencias de la Seguridad por la Universidad de Salamanca, tiene un título de especialidad de detective privado de la Universidad de Salamanca, cuenta con un máster en pericia caligráfica y documentoscopía y máster en grafología. También tiene un curso de grafología racional y grafoterapia. Bueno, él es perito judicial, es creador y director del despacho Grafo Pericial, perito calígrafo, experto en grafística y documentoscopía, grafólogo, grafoterapeuta y lingüista forense. Bueno, el doctor también realiza informes periciales y de investigación, tanto privado, también tanto a nivel judicial como extrajudicial, y también es asesoramiento privado. Bueno, doctor, ¿cómo se encuentra esta noche? Un gusto saludarlo. Hola, muy buenas noches. Un gusto también estar aquí con todos vosotros y un placer y dispuesto a responder todo lo que queráis saber. Perfecto, doctor. Entonces, vamos a empezar con la entrevista. Doctor, díganos, ¿qué es la pericia caligráfica y documentoscopía y qué relación guarda con las ciencias forenses o criminalísticas? Bien, pues igual que la criminalística tiene como fin determinar, saber, conocer qué ha sucedido cuando cuando se ha cometido un delito, por ejemplo, un asesinato, un homicidio, saber quién ha disparado la pistola, pongamos por caso, saber desde dónde, con qué munición, encontrar todas las pruebas que resuelvan un delito. La pericia caligráfica se centra en determinar la autoría de una firma o de un escrito. Por ejemplo, a mí me pueden decir que yo he falsificado una firma o puedo no reconocerla en un contrato, pongamos por caso, y la pericia caligráfica resolvería esa cuestión, saber quién ha realizado esa firma. O, por ejemplo, en un caso de una escritura, si me llega un anónimo, tengo varios sospechosos y quiero saber quién ha realizado ese anónimo. Por su parte, la documentoscopia está centrada en la evidencia cuando sucede, pues, por ejemplo, unas tintas, pongamos por un ejemplo, y saber quién, o más bien, por qué es lo que se ha falsificado. Un caso, yo tengo un cheque que valdría 10.000 euros, pongamos por un ejemplo, y yo le añado un cero, ya serían 100.000 euros. Entonces, ese cero sería esa falsedad documental y la documentoscopia trataría de resolver eso.
Sí, claro. Bien, empecemos entendiendo que forense se refiere a cuando es algo tratado en el apartado judicial, en los juzgados. Entonces, como bien decía antes, si la pericia caligráfica se centra en saber, conocer, determinar la autoría de una firma o un escrito, manuscrito, la grafología se centra en saber, en conocer cómo es el escribiente, cuáles son sus rasgos psicológicos predominantes, pues saber si es más introvertido, menos introvertido, si es más, tiene una concatenación de ideas mejor que otras personas. Bueno, sería esa la diferencia. Correcto. Doctor, ¿qué tipos de requisitos se requiere para ser calígrafo? ¿Nos podría comentar, por favor? Claro, pues aquí en España nos tendríamos que basar en lo que dice el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este artículo, digamos, a resumidas cuentas, dice que perito de cualquier especialidad será la persona que tenga la titulación oficial de esa materia. Si bien en pericia caligráfica, documentoscopia, grafología, no existe como tal un título oficial, ya tendría que ser la persona especializada que conozca de una materia determinada. Es decir, primero el título oficial y si no hay título oficial, la persona que entienda de esa materia. Por tanto, aquí en España, al no existir esa titulación oficial, serían diferentes másteres, cursos, etcétera. Luego, lo que pasa que tampoco hay un requisito de horas mínimas que se deban de cursar, pero obviamente no es ya solo por dinero que un curso valga más o valga menos, sino que deberemos de optar, en caso de que se quiera formar a alguien en esta especialidad, por un curso que contenga cuanta más materia mejor, cuantas más horas, más contenido, pues hombre, a priori será mejor que uno que solo sea de, por ejemplo, 50 horas y se realice en 2 semanas. Muy interesante, doctor. ¿Nos podría comentar qué métodos se emplearían para realizar una pericia caligráfica? Sí, a ver, métodos, hay algunos que se aplican más que otros, o digamos que puede haber varios, pero por supuesto lo básico es estudiar los denominados gestos tipo o particularidades de interés manuscrito que también se denominan así. Además, sería analizar el orden, la dimensión, la forma, la inclinación, la dirección, la cohesión, la velocidad y la presión de la escritura o bien de la firma. Por ejemplo, el orden también incluye otros aspectos como los puntos de referencia extrínsecos y los reflejos gráficos condicionados. Es decir, pues no todas las personas firman o sitúan la firma en el mismo sitio dentro de un documento. La forma, pues sería la comparación de los grafismos más entendida en ese estricto sentido, pero también la cohesión, también la velocidad o, por ejemplo, rasgos que son de muy difícil imitación o muy difícil camuflaje, por así decir, como es la presión. Usted como perito calígrafo se desempeña en audiencias tanto como defensa de parte o también trabaja para el equipo multidisciplinario de la Fiscalía o el Poder Judicial. Sí, trabajo tanto a nivel de parte como a nivel judicial. Si bien aquí en España, para trabajar en los juzgados, lo que es a nivel judicial, hay que inscribirse en unas listas y por insaculación, es decir, por sorteo, como siguiendo la lista por orden alfabético, etcétera, es el juzgado el que te designa perito calígrafo. Eso se hace normalmente a través de asociaciones profesionales y son las que te inscriben en los diferentes juzgados. Hay veces que llaman más, hay veces que llaman menos, o pueden ser de diferentes sitios donde el perito se haya inscrito. Lo más habitual también es que sea a nivel de parte. Puede ser
bien porque acuda a nosotros directamente un abogado, que puede ser la primera vez que trabajamos con él o que ya haya trabajado con nosotros y nos recomiende, o bien que se lo recomiende a otros compañeros de trabajo, o también que acuda a nosotros el particular como tal que necesita de nuestros servicios, en pericia caligráfica, sea en documentoscopia, etcétera. Por tanto, esas son las tres vías principales donde se nos puede llamar como peritos. Interesante. ¿Nos podría comentar un caso, por favor? Sí, claro. Un caso habitual es la falsificación de firmas o bien que una persona no reconoce que ha firmado un documento. Yo, por ejemplo, en mi despacho me he encontrado muchas veces con que una persona dice no reconocer su firma en un documento y luego nosotros hacemos nuestros correspondientes análisis, cotejos, comparaciones, etcétera, y le decimos, disculpa, pero esta sí es tu firma, esto sí lo has firmado tú, y luego nos lo reconocen. Es decir, sí nos dicen, pues no me he dado cuenta o así similar. Lo más habitual que nos podemos encontrar es tipo de contratos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, tema económico, que se ha falsificado la firma de una persona y hay que descubrir si realmente lo ha hecho o no lo ha hecho. Sea a nivel judicial o sea a nivel de parte que nos salga el caso, el procedimiento es más o menos el mismo. Consiste en cotejar, comparar firmas, las firmas dubitadas, es decir, las dudosas o impugnadas en ese procedimiento, con firmas indubitadas. Indubitadas se entiende que sabemos que sí o sí las ha hecho esa persona en concreto. Se disponga de más o se disponga de menos, lo habitual es también realizar un cuerpo de escritura. El cuerpo de escritura también hay que prepararlo, hay que estudiarlo y hay que individualizarlo a cada caso. Por ejemplo, no es lo mismo, como decía antes, firmar en un espacio reducido o firmar en un punto determinado de una hoja. Entonces, eso el perito tiene que prepararse sus cuerpos de escritura. O, si es en un texto manuscrito, realizar un dictado donde se incluyan esas palabras que se quieren cotejar. Entonces, se hace el cuerpo de escritura, se comparan todos los elementos, los dubitados y los indubitados, y se hace y se elabora el informe pericial. El informe pericial también ha de ser estructurado, argumentado, etcétera, porque yo me he encontrado con muchas veces, por desgracia, casos donde los peritos decían una cosa, pero no lo demostraban. El trabajo del perito también es demostrar la conclusión a la que ha llegado. No solo vale con decirlo y decir, porque yo soy el perito y nada más. Hay que demostrarlo. Si no, no tiene validez o no debería de tener validez. Y bueno, en resumidas cuentas, eso es un ejemplo de un caso. Luego, por ejemplo, también el perito calígrafo puede intervenir en casos no judiciales, que serían casos de testamentos hológrafos, por poner un ejemplo. Últimamente, por desgracia, la pandemia que ha pasado, se han dado bastante. Es el perito calígrafo que acude a una notaría porque, al menos aquí en España, el testamento hológrafo ha de protocolizarse y eso se hace, o bien antes se hacía en el juzgado, pero ahora se hace en el notario. Entonces, es el notario también el que puede llamar a un perito calígrafo o ser los familiares de la persona fallecida los que acudan al perito. Se ha de realizar el mismo. Mismos estudios, comparaciones, cotejo, firma, documento dubitado, más la investigación de que no hay una falsedad, de que no hay un doble trazado, por ejemplo, en el documento, en el testamento dubitado, que no hay una manipulación, etcétera.
Y doctor, ¿en qué tipo de especialidades judiciales es mayormente convocado como perito caligráfico? La, la especialidad es más en la parte de derecho civil, en la parte, perdón, de derecho, en la parte civil de los conflictos. Por lo que ya comentaba, el tema sobre todo económico, de contratos, aunque sea una falsedad documental, al menos aquí en España, primero se va por la parte civil, que es la parte económica, y luego ya muchas veces los abogados piensan si ir por la parte penal. Hay algunos casos, no obstante, que también se puede ir directamente por la vía penal, y ya serían casos, pues, por ejemplo, de amenazas. Hubo que analizar una escritura que era una amenaza de una expareja hacia ella, y había una escritura, valga la redundancia, manuscrita, y iba por la vía penal porque era eso, era un delito de amenazas. Luego también a veces se nos solicita por el tema de delito de daños. Un ejemplo sería el caso de los grafitis, más bien de los tags, de esas pequeñas firmas que se realizan, que estudiándolas, al menos aquí en los ayuntamientos, intentan imputar la autoría de todos a la persona que sea al grafitero, por así decir. Entonces, si solo se analiza uno, claro, es muy poco el delito de daños, sería, digamos, incluso un delito leve de daños. Pero si nos encontramos con que a lo mejor hay y se le puede imputar un delito grave de daños, un delito de daños. Interesante, doctor, cómo es que involucran todas estas ramas, ¿no? Civil, penal y daños, lo que usted comenta. Sobre todo las amenazas, ¿no? Y doctor, una consulta, ¿qué tipo de preguntas le realizan los abogados y jueces en el interrogatorio en juicio oral? Cuando usted sustenta un dictamen o informe pericial caligráfico o de documentoscopía. ¿Nos podría comentar, por favor, para ilustrar? Sí. Bueno, en mi caso particular, no sé si para bien o para mal, los abogados no me suelen preguntar, los letrados no suelen preguntar mucho, no suelen criticar, digamos, qué métodos se han empleado. Es decir, como que hay un poco, creo que de desconocimiento, o bien que el informe está muy claro y no quieren meterse en ese campo, por así decir. Pero sí que lo habitual es preguntar un resumen de cómo se ha procedido, obviamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomar como ejemplo unas firmas indubitadas que sabemos que se ha hecho, por ejemplo, lo que decía antes, ese cuerpo de escritura, que se tiene seguridad completa, 100%, que esas firmas pertenecen a esa persona, o bien que las firmas se han obtenido a través de un PDF que nos han enviado el cliente porque cree que esas firmas sí son de esa persona. Un poco también digamos, la cadena de custodia, en el sentido de si esas imágenes, cómo se han tratado, cómo no se han tratado, porque muchas veces al hacer una pericia caligráfica o poner nosotros las imágenes en el informe, las tratamos digitalmente, no en el sentido de alterarlas, pero sí hay veces que, por ejemplo, alterarlas a nivel, digamos, fraudulento. Pero sí se puede hacer un tratamiento con Photoshop, con edición de imágenes, se les pueden añadir flechas, se les puede hacer, si hay una, digamos, superposición de trazos, se puede limpiar alguno de ellos para simplemente ejemplificar mejor aquello que queremos ilustrar. Y claro, si eso no se explica en el informe,
el abogado al que le perjudica el informe puede decir que lo hemos alterado fraudulentamente. Entonces, todo eso también es lo que hay que explicar, que es un poco lo que nos preguntan. Nos preguntan también muchas veces qué porcentaje de fiabilidad tiene o no tiene. Y bueno, nosotros lo que decimos es que no hay un porcentaje. Yo nunca doy un informe que sea, esto es seguro al 95,5%, o es seguro o inseguro, o estoy al 33,84% de saber que esa firma pertenece o no pertenece a una persona. Digamos que lo que hay que saber el perito es saber aplicar los diferentes métodos, análisis, realizarlos correctamente y llegar a una conclusión y saber explicar esa conclusión. Por tanto, hay que tener una certeza. De hecho, digamos que el informe más bien es un dictamen y consiste en dictaminar si la firma o escritura, en el caso de pericia caligráfica, pertenece o no pertenece a esa persona. Claro, nos dicen, es que la escritura es variable, es que yo no firmo dos veces de la misma manera. Lógico, la escritura, la firma, no es algo estático. Es imposible que una persona firme dos veces exactamente igual. De hecho, es una ley grafocrítica innegable que de dos firmas exactamente iguales, salvo que sean reproducciones, etcétera, etcétera, al menos una de ellas es falsa. ¿Por qué? Porque es imposible firmar dos veces. Pero el perito ha de saber encontrar esos gestos tipo, esas particularidades de interés manuscrito que lleven a esa conclusión, a la que sea, la de decir pertenece o no pertenece a esa persona. En la parte de documentoscopia, digamos que ahí ya hay menos dudas. ¿Por qué? Porque si, pongamos por caso, una firma está hecha con un determinado útil escritural o bien se trata de una reproducción, se ve, es decir, una firma que a mí me digan que esto se ha hecho a bolígrafo de tinta grasa, pongamos por un ejemplo, y aparece con una serie de cian, magenta, amarillo, pues no, es que eso se trata de una reproducción sí o sí. Entonces, en documentoscopia suele haber menos problemas. Siempre queda la parte de que en pericia caligráfica queda más abierto, o dicen que quedan más abiertos los abogados a la interpretación, pero no es así. Porque si yo, por ejemplo, miro la presión, cotejo la presión con el método adecuado, el método MEPRI, de eliminación de la pigmentación por radiación infrarroja, lo que estoy viendo es el surco del útil escritural en el soporte papel, y eso, como decía antes, es de muy difícil falsificación o de muy difícil ocultamiento. Entonces, lo he dicho. Se centran sobre todo en cómo se ha hecho el informe y no tanto en los métodos. Pero todo ha de explicarse, todo ha de desarrollarse para que no quede lugar a dudas. Interesante, doctor. Justo me hizo recordar cuando hace poquito nomás actualicé mi firma, bueno, la cambié, y en la institución, ¿no? Que aquí es RENIEC, me hicieron firmar en una máquina para hacer, ¿no?, la firma digital. Pero en esos casos el grado de infiabilidad es menor, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿sí? ¿Cierto? Efectivamente, incluso muchas veces ahora con todas las tecnologías, inteligencia artificial, se nos pregunta si vamos a desaparecer. Y la verdad que es que mi opinión es que de aquí a unas decenas largas de años es que no. El material mejor para firmar es el bolígrafo o pluma, digamos, un útil escritural, y el papel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las complicaciones de la firma capturadas digitalmente, de estas firmas que hacemos en tableta, es que es un archivo informático, no deja de ser, o que acaba siendo un JPG. Por ejemplo, eso lo he comentado yo alguna vez con las personas del banco donde a veces voy a por
el tema mío de las cuentas personales, etcétera. Y digo, oye, yo prefiero firmar en soporte papel, porque esas firmas yo no estoy viendo lo que estoy firmando. Es decir, yo tengo una hoja impresa con todo el contrato bancario, perfecto, yo lo puedo leer o lo puedo no leer, pero lo firmo. En cambio, si muchas veces, como hacemos por facilidad, firmamos en una tableta, lo que queda es un archivo JPG, que eso queda en un ordenador, que no se sabe cómo queda custodiado, si realmente eso se puede robar la información o no, y eso se puede reproducir en diferentes documentos. Luego, incluso también, por ejemplo, perdón, existen los casos de firma de abuso de firma en blanco. Esto es cuando hay personas que, por las razones que sean, firman en un documento completamente en blanco y después se introduce el texto, tipo, por ejemplo, contratos de grandes empresas que por facilidad dicen, oye, te dejo firmado aquí unos documentos y luego yo puedo poner lo que sea encima. Pues una recomendación es que siempre se firme por encima del texto. He tenido casos sobre ello, incluso tengo imágenes para poder enseñar, podemos comentarlas, que el cruce de trazos se puede determinar y saber si el recorrido del bolígrafo ha sido puesto antes o después que el texto. Entonces, hay muchas cosas que al final el utilizar el bolígrafo, el útil escritural y el papel todavía ayudan mucho. Incluso, por ejemplo, hace poco me pasó que para cancelar un seguro, la aseguradora me pidió que enviara la firma en formato papel, o que al menos que la escaneara, pero que no fuera una firma ni hecha, capturada ni digitalmente, ni hecha con el ratón, ni de ninguna otra manera, que fuera mi propia firma hecha con útil escritural. Muy interesante toda la información que nos ha dado, doctor. ¿Y qué tipo de responsabilidad judicial y jurídica tienen los peritos caligráficos? Pues, en primer lugar, la responsabilidad civil. Lo habitual, lo correcto, por así decir, es que un perito tenga un seguro de responsabilidad civil, partiendo de la posible pérdida o destrucción de documentos. Puede ocurrir cualquier desgracia, por ejemplo, el despacho se puede inundar, puede haber un incendio, etcétera, y, hombre, se trata con una documentación que no debe de destruirse ni perderse. Entonces, en primer lugar, esto. En el caso de que realmente un perito cometa una mala praxis, pues la responsabilidad civil correspondiente. Y también, en caso de que ya sea voluntaria esa mala praxis, es decir, que realmente la conclusión que dicta el perito es contraria totalmente a lo que realmente ha sucedido y de manera voluntaria quiere favorecer a una de las partes, por las razones que sea, se le puede llegar a pedir, digamos, un delito de falso testimonio, con las consecuencias que ello tiene. Doctor, ¿qué tipos de delitos cometidos son los que necesitan necesariamente de la actuación caligráfica? Es lo que, digamos, habría que mirar por parte de un perito calígrafo o de documentoscopia. ¿Qué es lo que pasa? Que, como decía antes, por lo menos aquí muchas veces se opta por ir por la vía civil y no tanto por la penal. Doctor, ¿qué competencias debe tener un perito forense en las audiencias orales o juicios? Pues es, como muchas veces se comenta, una audiencia oral, una vista oral, es como un teatro.
Entonces, cada parte, si bien interpreta su papel, el perito debe interpretar el suyo, no en el sentido de inventarse una historia o desarrollar una imaginación, sino en el sentido de que, sobre todo, debe saber transmitir. Yo, por ejemplo, hablando con compañeros, decimos que transmitir, que sepa comunicar, que sepa desarrollar, que sea entendible lo que está diciendo, cuál ha sido su trabajo, qué análisis ha realizado, con ejemplos con que parezcan mundanos, que parezcan un poco incluso tontos, pero eso a los letrados, a su señoría, que no tienen por qué conocer de palabras técnicas o cuestiones técnicas, les va a servir mucho más de ayuda comprender lo que se ha hecho que un perito que llegue y aunque sea en 10 minutos o 5 o el tiempo que sea, pero que hable solo con cuestiones técnicas, palabras muy técnicas, y que de estas personas que nos puede suceder también en la calle, que nos quedamos después de que ha terminado de hablar y digamos, ¿pero qué es lo que ha dicho? Entonces, un perito, aunque esas cuestiones técnicas se puedan debatir o se puedan hacer o hablar con compañeros, perfecto, pero la verdad que yo, en mi opinión, prefiero un perito que sepa comunicar, que sepa trasladar, que se haga entendible todo lo que ha hecho a los legos en la materia, que un perito que sea muy técnico. La técnica para hacer esos análisis, para hacer ese cotejo y a la hora de plasmarlo en el informe, que en el informe también cuanto más claro y más, digamos, simple y entendible sea, mucho mejor. Luego, además, también estaba pensando, hay que saber controlar los nervios, hay que saber hablar, exponer en público, saber mirar a todas las personas que están en la sala, obviamente al público si lo tenemos detrás, no, pero poder saber si el abogado nos está entendiendo, la cara que está poniendo, si el abogado contrario también nos está prestando atención o no. Muy importante también saber lo que está haciendo su señoría, en el sentido de que si su señoría está tomando anotaciones, creo que es algo bueno, porque está tomando anotaciones de algo que le está interesando. Si vemos que es su señoría está con una cara, digamos, hablando coloquialmente, aburrida, que no nos está prestando atención, es algo malo. Y eso el perito también tiene que saber verlo. Doctor, para poder ilustrarnos mejor, ¿nos podría comentar o, bueno, enseñarnos unas imágenes o compartir? Vale, de acuerdo. Pues esas son unas imágenes de algún caso un poquito especial o curioso que me gustaría mostrarles para que se vea qué es lo que se puede hacer un poco a nivel más de documentoscopia. Y bueno, eso es un documento que se nos pidió si podemos determinar no tanto de qué año era, sino si correspondía con la fecha que aparece en él. La fecha que aparecía en él era 1919. Vale. Este es un documento que nos llegó, que se nos pedía determinar si... sí. Vale, perfecto. Sí, como les decía, ese es un documento que se nos pidió determinar si se correspondía o no con la fecha que aparecía en él. La fecha que aparecía en ese documento era 1919. Parece que es hace poco, pero ya es más de un siglo. Entonces, si bien no hicimos una datación exacta en el sentido de decir, pues efectivamente se hizo el 23 de junio de 1919, por así decir, lo que sí, uno de los primeros estudios que hicimos fue aplicar luz ultravioleta, como está puesto abajo en la esquina de derecha, y se podían ver unas
motitas son los MOS que ya estaban actuando en el papel. Aquí lo vemos señalado con flechas azules. Luego, en esa imagen, eran cómo se iba impregnando el papel de las cintas, que claro, por sus características ferrogálicas, cómo se iba impregnando ese papel. Ahí vemos otro ejemplo con varias motas de tinta. O luego con luz blanca transmitida, es decir, desde abajo hacia arriba, podíamos ver la marca de agua que sí tenía ese papel. Este es totalmente diferente, es un caso de entrecruzamiento de trazos entre una tinta grasa y una impresora de tóner. Lo que aparece señalado con la flecha y el círculo amarillo es una de las motas de polvo de tóner que encontramos en el cruce de la firma. Lo que se trataba de determinar era qué estaba antes, el texto impreso o la firma, y de ahí demostrar la falsedad documental. Por tanto, lo habitual cuando yo firmo un contrato, como bien dije antes, es que primero se haga el texto mecanografiado y después yo estampe mi firma. Sin embargo, si yo he firmado primero y después se ha realizado el texto mecanografiado, pues claro, ahí yo puedo decir cualquier cosa. Pues para esto lo que empleamos fue un microscopio metalográfico de luz polarizada y tiene hasta 2000 aumentos. Aquí ya se ve, como dije, señalada la mota de polvo de tóner en un entrecruzamiento perfecto con la tinta, y aquí lo vemos más en detalle. Lo que aparecen son las fibrillas del papel, la tonalidad morada es la tinta grasa y lo que aparece en la zona izquierda de la imagen, que aparece, digamos, aplastado, es la propia mota de polvo de tóner que al adquirir esa tonalidad morada, pues es que el bolígrafo ha pasado por encima de esa mota de polvo de tóner. Por tanto, realmente no había una falsa documental. El texto impreso estaba antes que la firma. Otro caso que a veces solemos hacer, falsedad documental, no en el sentido de delitos, sino es decir, algún cheque que pueda existir, pues simplemente comprobar las medidas de seguridad. Este fue un caso que no llegó, ya digo, son los menos, lo que más trabajamos son la pericia caligráfica, determinar la autoría de una firma, un texto, etcétera, testamentos hológrafos, y bueno, pues lo mismo, aplicando luz ultravioleta incidente a 365 nanómetros, pues salió que esos puntos, esas gotas de tinta ultravioleta no tienen por qué estar ahí. Es decir, era una reproducción muy de andar por casa, por así decir. Entonces, este cheque no era verdadero. Aquí, por ejemplo, vemos un 8 y vemos que está en negro. Pero ¿ha sido todo ello realizado por el mismo útil escritural o no? Pues aplicamos un filtrado de luces, tanto en el espectro visible como no visible de la luz, y vemos que la respuesta de las tintas es diferente. La zona inferior presenta una total o prácticamente total transmitancia y en cambio en la zona superior presenta cierta absorción. Entonces eso nos indica que si dos tintas reaccionan de manera diferente es porque se han empleado dos útiles escriturales diferentes. Ahí está con infrarrojo y también lo podemos ver ya de manera clara, aunque a simple vista no lo hubiéramos visto. Este es uno de los aparatos, el que más utilizamos,
que tiene diferentes luces, ultravioleta, infrarrojo, infrarrojo rasante, y la verdad que es muy portátil, cabe casi en una mano y es totalmente aconsejado para los peritos que estén trabajando, quieran empezar, vamos, recomendadísimo. Luego, por ejemplo, aplicando también tinta ultravioleta, diferentes billetes de diferentes países, pues bueno, pues para ver un poco cómo reaccionan, qué dibujos tienen y la curiosidad de que hay algunos pues, que tienen estos dibujos. Un 1, por ejemplo, o si aplicamos un infrarrojo incidente, pues ver qué tintas desaparecen y cuáles no, por así decir. Aquí vemos, por ejemplo, con infrarrojo rasante desde la izquierda, 850 nanómetros, vemos de manera clara el relieve de un bit. Aquí, aplicando igualmente luz blanca transmitida, es decir, desde abajo, pues podemos ver tanto las fibrillas luminiscentes, bueno, ahora no luminiscentes, pero vemos claramente la marca de agua. Por tanto, con un diferente filtro de luces podemos ver un montón de medidas de seguridad de billetes, pasaportes, etcétera. Aunque no son los casos más demandados, pero hay que disponer de todo para cuando, por si llegan. Aquí un poco simplemente las detalles de algunos billetes, o aquí lo mismo que decía antes, un ejemplo de un 8 que está realizado por útiles escriturales diferentes. Aquí, en luminiscencia infrarroja, se ve claramente y, como decía antes, no hay duda. O, por ejemplo, en el 4 también ha habido un caso de emplear dos útiles escriturales. Esto es verdad que son pruebas que yo he hecho, que yo he realizado tranquilamente en mi laboratorio, o sea, sabía que era lo que hacía, pero para demostrar a qué nivel se puede llegar. O, por ejemplo, aquí, un número 1 que se transformaba en un 7 y vemos que las dos líneas horizontales responden totalmente diferente a la línea vertical descendente. Igualmente, un número 1 que se puede transformar en un número 7 y vemos que cambia totalmente. En ese caso, lo mismo en negro y vemos que también reacciona de manera diferente las tintas. O, por ejemplo, esto es un tachado, por así decir, y queremos ver qué es lo que hay debajo. Pues podemos saberlo. Ahí habría dos ochos. O ese es el caso más claro, que el que decimos de la presión, del método MEPRI. Esta es una letra A, y al aplicar un infrarrojo rasante vemos claramente el surco que se ha dejado en el soporte papel, como al final, es decir, la zona derecha en el punto de escape o punto final, la presión es menor. ¿Por qué? Porque está menos oscuro. En la parte izquierda vemos que el trazo escritural presenta una tonalidad más grisácea, más oscura, fruto de que se ha ejercido una mayor presión en ese punto. Entonces, el perito ha de saber qué útil escritural se ha empleado para hacer esa firma o esa escritura, y cotejando con un método MEPRI, pues determinar si realmente se ha empleado la misma presión o existe más bien no tanto la misma, sino las mismas variabilidades en la presión en las mismas letras, mismos puntos. Bueno, gracias doctor por haber compartido todas las imágenes. Han sido muy ilustrativas para todos nosotros y poder también comprender mejor lo que es la caligrafía forense. Gracias doctor. Y bueno, por último, ¿cuál sería su consejo para aquellos que quieren ingresar y saber sobre el mundo de la pericia caligráfica y documentoscopía?
Pues en primer lugar que es un mundo muy, muy apasionante porque no hay dos casos iguales, al igual que no hay dos personas iguales, no hay dos casos iguales. Cada caso es un reto, entonces es bastante atractivo en ese sentido. Da bastante para pensar, para romperse la cabeza intentando determinar si se ha hecho la firma por una persona, sino qué posible falsedad o qué alteración en el documento se ha realizado o no se ha realizado. Luego hay un montón de ramas que se tocan con la pericia caligráfica, por tanto, por ejemplo, se puede empezar con un máster, pero luego hay un montón de cursos de especialidad, por ejemplo, grafitis, hay el de firmas capturadas digitalmente, decimos de las tabletas, hay que saber de Photoshop, hay que saber de mantener y guardar la custodia de las imágenes, hay opción de también tema de conocer análisis de imágenes en el sentido de análisis forense también de imágenes para saber si se han alterado o no se han alterado, porque si uno es experto en documentos, también los documentos es un PDF. Entonces hay mucho, mucho, mucho donde poder desarrollarse, donde poder seguir estudiando. No hay que quedarse en lo inicial, en lo que nos den en ese primer curso. Y bueno, la verdad que pues eso es una materia que es muy, muy apasionante. Hay que moverse también muchísimo, saber buscarse los clientes, saber redactar, saber explicarse, como decía, pero bueno, la verdad que hay mucho, mucho donde poder trabajar. Y doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones a los abogados, peritos, forenses y testigos? Sí, que nos pregunten, de verdad. Siempre digo que no hay no hay una pregunta tonta, sino tontos que no preguntan. Entonces, yo me he encontrado con que muchos letrados, muchos abogados han dejado pasar casos o digamos que les han colado un gol por no preguntar, por no llamarme y decir, oye Miguel, esto que se puede hacer aquí, aquí se puede demostrar algo, aquí no se puede demostrar nada, qué se puede hacer? Por lo menos un análisis de un estudio, digamos, de viabilidad, de poder hacer unos estudios previos, pero por lo menos ya tener una respuesta, digamos, segura de, en ese caso, saber si se puede hacer algo o no se puede hacer nada. También muchas veces letrados que se han encontrado con una pericia en un juicio y que como no conocen, que tampoco tienen por qué conocer, pero que no conocen cómo se ha desarrollado, etcétera, pues por no preguntar, el perito a lo mejor ha dicho una cosa que no les conviene, pero que era errónea. Y por no preguntar, pues se lo han dejado pasar. O particulares que dicen, oye, pues tengo esta duda. Y sí, aunque entiendo que sea una inversión por el coste económico que lleva, pero no hay que verlo como un gasto, he hecho ya una inversión. Entonces, ante la duda, es mejor preguntar, se hacen los estudios, lo que se tenga que hacer, pero será mejor tener una respuesta segura y fidedigna y no tener la inseguridad de a ver qué pasa, a ver qué es, a ver qué no es, etcétera. Correcto, doctor. Bueno, agradecemos al profesional que el día de hoy nos ha acompañado en el desarrollo del foro. Por tanto, lo comprometemos a que pueda volver a estar con nosotros nuevamente en una nueva conferencia, foro y cursos. De igual forma, nuestra gratitud a cada una de las personas que están visualizando esta presentación, informándoles que pueden encontrar toda la información desarrollada el día de hoy en nuestros canales. A su vez, informarles que pueden solicitar ser parte de nuestra comunidad, donde realizamos
realizamos eventos académicos como cursos, especializaciones y diplomados. Escríbanos al correo informes@juridicoclinicoforense.com o visítenos a nuestra página institucional www.juridicoclinicoforense.com. Doctor, ¿nos podría dar sus palabras finales y también sus proyectos que tiene y sus redes sociales, por favor? Sí, bueno, redes sociales, el despacho se llama Grafopericial, grafopericial.es es la página web y por Grafopericial nos pueden encontrar tanto la página de Facebook como en Instagram. Igualmente en LinkedIn, ahí ya aparecemos como Miguel Pérez Villoria. Por supuesto, palabras de agradecimiento a ustedes por haberme avisado, por decirme de participar. Y proyectos, pues, por ejemplo, uno que hemos hecho alguna presentación últimamente también es relación del bullying, el acoso escolar y grafología, es decir, de saber si están relacionados o no. Y es curioso porque, claro, como decimos, la escritura es algo que va variando y encontramos con que, si bien no hay un botón que diga en el menor, en la escritura del menor, aquí hay bullying, aquí los padres han separado, aquí es que discutí con mi mejor amigo, pero sí hay una evolución clara cuando hay un problema en el menor que surge y que sale en la escritura. Y también que no dejamos de formarnos, no dejamos de estudiar y como expertos también en documentoscopia, pues el análisis forense de imágenes será otro de nuestros proyectos, de poder determinar cuando una imagen ha sido alterada o no ha sido alterada. Y bueno, y al final todo tiene un poco relación, la parte lingüística forense de ya no solo en por qué útil escritural se ha empleado y conocer la autoría de un texto, sino también por el cómo se escribe. Y de lo dicho, ya reiterar palabras de agradecimiento, todo el trabajo que hacéis y mi más sincera enhorabuena. Gracias, doctor. Bueno, nos despedimos por parte de la Dirección General Académica de la Escuela Nacional de Ciencias Jurídicas y Forenses del Perú. Estuvo con ustedes el doctor Miguel Pérez Villoria, divinólogo, perito judicial caligráfico, y mi persona, Rocío Valera Pérez. Nos encontraremos en otra oportunidad. Saludos cordiales a todos. Hasta otra oportunidad, doctor. Saludos.